Te damos la bienvenida a Tres Tabernas Podcast, un lugar en el camino para encontrarnos, animarnos y compartir la fe. Busca un lugar cómodo, que ya comenzamos. Bienvenidos a un día más de Tres Tabernas. Así te lo digo. Hijo de mi tipo, así con la medida. Bienvenidos a Tres Tabernas, mi nombre es Leandro Gil. El mío Nico Francisco. Bueno, y hoy vamos a abordar un tema que la verdad que muy interesante el tema de hoy. Yo quería arrancar con la frase de Martín Lutero, un poco una frase deben conocer. Sí. Martín Lutero, ¿te ubicas quién es? Sí, reformado. ¿Quién no reformado? Señor reformador, de 95 tesis. Hoy le demos tanto a Martín Lutero en la educación, en el cristianismo, ¿no? Muy polémico, muchas cosas de él. Absolutamente, sí. Sí. El zapatero cristiano cumple su deber cristiano no al poner pequeñas cruz en cada zapato, sino al hacer buenos zapatos. Porque a Dios le gusta el trabajo bien hecho. A mí me lleva a pensar en esto del servicio en la iglesia, ¿no? Ajá. Me da como Sí. un poco por ese lado, porque cuando Lutero dijo eso, él estaba pensando en todos los hermanos que estaban haciendo cosas y no estaban dentro en esa época, de un monasterio, dentro de una iglesia, dentro de una institución. Empezaba a abrirse la perspectiva de lo que era ser un hijo de Dios, ser una hija de Dios, ser cristiano. Recordemos que era una época, cuando Martín Lutero escribía, vivió en una época jurantista de la iglesia. Y aparece esta frase que hoy nos mueve desde otro lugar, pero que sigue siendo interesante para pensar dónde uno es iglesia, o me voy un cacho atrás, ¿qué es la iglesia? Hablando un poquito del contexto de Martín Lutero, esto es sacralizar lo sagrado y lo secular, ¿no? Esto de que lo sagrado, servicio a Dios sagrado, tiene que ser en un lugar en específico, de monasterio. Es más, pensemos que él estudió primeramente como abogado. Exacto, sí. Después recibe ese llamado, ¿no? Santa Ana, líbrame esta tormenta. Y ahí se metió de cabeza. Y ahí se metió el monasterio. Si no era monje, no servía a Dios como abogado. Ahí está. Y ahí está el tema. Bueno, pero él tuvo ese encuentro con Dios justamente porque se hizo la pregunta de cómo alcanzar la salvación. Wow, sí. Y ahí tuvo ese encuentro con el texto de Romanos y la historia que ya conocemos. Pero esa misma pregunta, si la traemos a la actualidad, hoy también sigue ese mismo debate en el interior de la iglesia. Sí. Porque hay congregaciones que siguen diciendo que servir a Dios es estar adentro. Ser pastor, líder. Tener alguno de los famosos 5 ministerios, Sí, ¿no? tal cual. Profeta, Sí. maestro. Pero ¿qué pasa con aquellos profesionales Sí. que aman a Dios, que tienen tiempo quizás para congregar 1 o 2 veces por semana, que son fieles apoyando la obra en todo aspecto, pero que tienen en su estilo de vida, por su vocación, por su profesión, tienen el servicio, Sí. ¿no? Conocemos esta palabra, afuera? Yo en mi caso soy profesor de educación física. Trabajo en un espacio privado, como en un gimnasio, como también en escuelas. Y ahora no puedo hacer, no sé, ¿cómo podría ser fútbol cristiano o educación física cristiana? Yo solo para cristianos. O claro, ¿viste? O hacemos gimnasio solo para cristianos. Si no, un poco me reduciría, ¿no? Entonces, ¿cómo desde cada... Bueno, vos sos comunicador. En el caso voy a licenciado en comunicación. Sí. ¿Cómo desde cada de nuestros espacios podemos llevar a Cristo, más allá que servimos a nuestras iglesias locales, y no decir, bueno, mi servicio a Dios solamente se reduce a la iglesia, sino que se expande fronteras? Sí. Creo que tenemos una imagen muy romantizada de lo que es servir a Dios, y eso es porque quizás no entendemos la profundidad a veces de los textos bíblicos. A mí me pasa cuando veo a Pablo. Tengo el Pablo predicador, Pablo que tiene tiempo, que sale a predicar, que evangeliza, que comparte el mensaje de salvación, y tengo al Pablo que construye y arma carpas, que es donde conoció ahí también a otros hermanos. Y veo a Pedro predicador, Pedro un referente de la iglesia primitiva, y veo al Pedro pescador también. Sí. Y ese llamado de Pedro de vas a pescar hombres, siempre interpelando al Señor, o cuando el Señor hablaba de las parábolas, siempre interpelando a los oficios de los oyentes. Creo que en este tiempo, en donde, sobre todo en la sociedad de conocimiento, en donde un montón de profesiones ya no son manuales,
uno tiene la oportunidad también de servir a Dios de una manera dinámica. Porque ahí está el concepto, ¿no? Decíamos recién, bueno, servir a Dios desde los espacios donde te toca ser zapatero, profesional, lo que sea. ¿Y qué es ser iglesia? Hace un rato antes de conversar con Lico en el podcast, afuera estábamos charlando acerca de la parábola del buen samaritano. Sí. El buen samaritano es excelente, esa parábola, porque usted encontrás, ¿qué pasa? Un levita, un escriba, sacerdotes, que pasan por una persona que había sido pasada por ladrones, había sido golpeada, y eso estaba pasando algo. Sí. Y fíjate qué loco que no lo querían tocar porque estaba como muerto. Exacto. Porque si no me contaminaba, si no me ensuciaba, ¿no? Y a veces pensamos que hay ciertos lugares donde los cristianos no meteríamos porque me ensucian. Claro. Porque hay ciertos lugares donde, no, servir a Dios en esa área, no. De repente decimos, no, ¿cómo puede ser un músico rapero? ¿Cómo puede ser un cristiano dentro del reggaetón? ¿Cómo puede ser un cristiano en esas esferas donde está tan secularizada, ¿viste? Absolutamente. ¿Cómo podemos? Y me contaminaría. Y bueno, incluso una época donde la televisión era la caja del diablo, Wow, las universidades eran espacios donde uno iba a perderse. Y eso siempre estuvo dentro de la iglesia. Hoy estamos en un momento donde estas nuevas generaciones tienen una mentalidad mucho más roto, ¿no? abierta y han roto con estos paradigmas antiguos. Pero sigue estando eso de que uno, porque está en el púlpito, es más importante que el que no está en el púlpito. Sí. En este caso, el sacerdote que llegó al templo en la parábola del buen samaritano terminó siendo más justificado que aquel que se detuvo en el camino para ayudar al prójimo. Y cuando el Señor da el veredicto, nos tenemos que replantear un montón de cosas. Él dice, ¿cuál fue el que ayudó? ¿Cuál amó al prójimo? Y el que amó al prójimo fue el que detuvo su camino hacia el templo, con todo lo que eso implica, y dedicó su tiempo y sus recursos, porque no solamente fue tiempo, sino que dejó pago para que se quedara esta persona en lugar, lo cuidara, a un hermano que necesitaba, o ni siquiera a una persona que necesitaba. La iglesia es bueno, trabajo con proyectos de congregación, pero también espacios de ONG, de organizaciones, que podamos salir de esas esferas y enriqueciéndolo de los profesionales. Por eso, el reducirse solamente a 5 ministerios, creo que podría ser un poco corto, podría expandirse mucho más los dones, la multiforme gracia de Dios, operando a través de la iglesia en diferentes esferas. Creo que el concepto de acá de ser iglesia, podríamos, si querés redefinir, en la asamblea de Dios, sirviendo y amando al prójimo como Cristo la amó. Creo que podríamos decirlo porque la parábola del buen samaritano es el amor al prójimo. Entonces, si la iglesia no sirve para amar afuera, no sirve, ¿no? Es la famosa, la sal que no sala, es digna para ser pisoteada. La iglesia que no sale, no sala. Exactamente. Y creo que ahí está el punto de ser iglesia. Creo que un zapateo, ¿no? Tiene que ser excelente haciendo zapatos. Como también el que predica tiene que ser excelente en estar en el púlpito predicando, como también después estar lavando los pies. Creo que el punto el punto en común sería servir al otro. Así que hasta acá el podcast. Si nos quieren seguir conversando acerca de este tema, que la verdad que da mucho para hablar, obvio, podemos hacer una parte 2. ¿Qué decís? Como que no, y lo estamos leyendo también en los comentarios para que aporten sus distintas miradas a este tema. Por la vía Romero fiel, labra con virtud tu piel. No es la cruz en la suela, sino la obra que consuela. En 3 tabernas haya posada, donde la fe es buen calzada.